Proyecto de investigación titulado La importancia de la filosofía en la educación primaria de carácter público en Colombia. Problema: el fortalecimiento de la enseñanza de la filosofía de la educación a nivel primaria, especialmente para niños de colegios públicos. Justificación: el pensamiento filosófico se podría definir como una herramienta que ha asistido al ser humano desde su mismo origen y de ahí se ha convertido en base fundamental para que éste creciera y cambiara su entorno hasta alcanzar este gran desarrollo tecnológico de nuestros tiempos. La filosofía siempre ha permeado a todos los seres humanos, influyendo en las diferentes actividades diarias al margen de que éstos lo sepan o no, siendo desde siempre el camino hacia una calidad de vida determinada por la plenitud y el bienestar. Los proyectos formativos de una sociedad siempre obedecen a los contextos culturales e históricos trazados por la filosofía y la educación que delimitan su entorno, de igual forma las relaciones sociales que conforman tal sociedad. La orientación de la educación no ha sido la misma para todas las sociedades ni para todos los integrantes de una sociedad, pero ha estado direccionada hacia el forjar un ser humano que logre determinadas pretensiones sociales. Como lo menciona en su frase Durkheim, cada sociedad se labra un cierto ideal del hombre, de lo que debe ser tanto al punto de vista intelectual como físico y moral. Pese a las divergencias sociales, históricas y culturales entre los diferentes planes educativos, es posible seguir la comprensión de la educación como proceso de la formación humana, por lo cual podemos hacer constar el realce que tiene la filosofía en la educación y la interrelación que existe entre el componente filosófico de la pedagogía. La formación de la persona ha sido un propósito educativo tan importante en el avance de la humanidad que al deliberar metódicamente sobre esta, es factible ver la pedagogía como el objeto mismo de la filosofía. Como lo menciona Dilthey, desde un punto de vista general, la floración y fin de toda verdadera filosofía es la pedagogía en su más amplio sentido, como teoría de la formación del hombre. La educación de la primera infancia o inicial, según el Ministerio de Educación Nacional, a través del marco del Plan Nacional de Desarrollo, se enfatiza la atención y educación inicial de la primera infancia en estudios provenientes de diferentes disciplinas han demostrado que los primeros años de vida de los niños y las niñas son fundamentales para el desarrollo físico, social, emocional y cognitivo. El mayor desarrollo del cerebro se da durante los 3 primeros años de vida del ser humano, el cual depende de los genes, pero también del entorno en el que el niño se desarrolla, de su alimentación, su salud, de su integridad, la protección que recibe y las interacciones con los demás que experimenta. También se desarrollan las habilidades para pensar, hablar, aprender y razonar, con un gran impacto sobre el aprendizaje y el comportamiento presente y futuro. Para mostrar la gran necesidad de una educación filosófica en la primera infancia con atención de calidad e integral, el Ministerio de Educación Nacional viene desarrollando la estrategia de cero a siempre, basada en la creación de centros de desarrollo infantil temprano e itinerante, teniendo en cuenta 3 conceptos principales: la atención, el cuidado y la educación para los niños y niñas de estratos bajo y medio. La importancia de la educación de la primera infancia o inicial en Colombia se concibe como un derecho fundamental de todos los niños a recibir atención total y una educación que potencie su maduración cerebral, su desarrollo psicomotor, la cual va acompañado del acelerado desarrollo, cambios físicos, emocionales y cognitivos, los cuales establecen el proceso de educación inicial. Asimismo, al considerarse un derecho, la educación inicial, se reconoce que los niños y las niñas nacen en condiciones físicas, culturales y sociales diferentes. Por lo tanto, es fundamental garantizar la equidad de oportunidades para el proceso enseñanza-aprendizaje desde la primera infancia, asumiendo una perspectiva de atención integral. Debido a que cada niño y niña es un ser particular con una identidad específica, un nombre, un género, una historia, unas características, unos gustos
y unas necesidades que lo hacen único e irrepetible. La vivencia de sentirse cuidado, amado, valorado, escuchado y respetado por los adultos formará las bases relacionales que suministrarán seguridad emocional y pensamientos constructivos en la formación de sus autoesquemas personales. De ahí nace la importancia de la aplicación de la filosofía en la educación pública inicial, ya que debe asumir al niño y a la niña como seres integrales, por lo tanto, desarrollar el avance de las diferentes dimensiones corporal, personal, social, cognitiva, estética y comunicativa, buscando que la filosofía, la educación y la pedagogía armonicen las características del niño para su futuro. Si se parte de la concepción de la educación como formación humana y se comprende la pedagogía como ejercicio de reflexión sobre las habilidades educativas, se puede deducir a simple vista la vocación pedagógica del filosofar y la ineludible necesidad de retornar filosóficamente sobre la acción de educar. Objetivo general. Estimular en el estudiante de primaria en los colegios públicos un claro asombro investigador, una perplejidad activa y una reflexión en profundidad que les permita conocer el hecho educativo desde sus postulados antropológicos y filosóficos. Objetivos específicos. Estudiar el problema del ser de la educación en su proceso histórico, para entender su movimiento y conceptualizarlo, fijar sus relaciones, analizar los sujetos, agentes y elementos instrumentales que hacen parte del proceso educativo. Segundo, comprender la parte fundamental, sistemática y crítica del hecho educativo a partir de la educación primaria en colegios públicos, específicamente de carácter filosófico, distinto al que establece la teoría general de la educación. Tercero, interpretar la filosofía de la educación en relación con el entorno de la educación primaria, sin perder el punto de vista de realidad, reflexionando sobre su naturaleza, esencia y valores en el marco del proceso de aprendizaje. Objetivo desde el punto de vista antropológico. Concebir el proceso de educación del niño y su formación desde el punto de vista del hombre como un ser social que no puede existir separado de otros hombres y se forma bajo determinadas condiciones sociales. Objetivo desde el punto de vista axiológico. Identificar la influencia de los 4 sistemas que establece Bronfenbrenner en la educación primaria en colegios públicos para los valores y contenidos de la educación en esta etapa. Macrosistema. Creencias de una cultura, las leyes que regulan una sociedad, los mitos y los valores que se aprecian en un determinado grupo social. En él también residen los mensajes que se transmiten en los medios de comunicación social, los clichés, los estereotipos y lo que es valorado como deseable respecto a lo que puede considerarse una buena familia. Exosistema. Se ubican todas las influencias de agentes externos que tiene la persona, que aunque no estén en directo contacto con ella, tienen impacto sobre la misma. En el tema que nos ocupa, los valores manejados por la familia extensa y por los amigos tienen influencias en los padres, ya sea para tomarlos como ejemplo y reproducirlos en su propia familia o para vivirlos como reto y conflicto. Mesosistema. Relación existente entre 2 o más sistemas que tienen estrecha influencia en la persona. El ejemplo más claro de relación a nivel de mesosistema lo constituye la relación entre familia y escuela. En general, justamente a la hora de elegir el centro educativo para los hijos, uno de los aspectos a tener en cuenta es la compatibilidad de los valores asumidos por ambas. Finalmente, microsistema. Es donde residen las relaciones más próximas e íntimas que una persona tiene como el entorno. En palabras del mismo, el microsistema constituye un patrón de actividades, roles y relaciones interpersonales que la persona en desarrollo experimenta en un entorno determinado con características físicas y materiales particulares. La familia es un ejemplo claro de microsistema. Ahora bien, se expondrá el objetivo desde el punto de vista teológico.
teleológico. Definir los fines en la educación primaria en colegios públicos desde dos puntos de vista, el descriptivo y el dogmático. Dentro de los resultados se pretende que el estudiante de educación básica comprenda la importancia de la filosofía y de la pedagogía en la formación de la persona, toda vez que una vez analizados los contextos culturales e históricos que enmarcan su entorno, estos les ayudarán a percibir la forma como se enmarcan las relaciones sociales de la sociedad. Si el estudiante, a través de la filosofía y la pedagogía, descubre cuál es el ideal de hombre que desea la sociedad en la que vive, trabajará en su formación intelectual, física, moral y útil a la misma. Esta importancia de fortalecimiento de la filosofía de la educación deberá centrarse en obtener el desarrollo de un pensamiento crítico del estudiante frente a su entorno y el papel que él llegará a jugar en el mismo para lograr su proceso. Como segundo resultado esperado en nuestro proyecto de investigación, la incorporación de la filosofía de la educación en la formación básica espera fortalecer las habilidades para el debate, el diálogo y la confrontación de ideas, a través de la maduración del intelecto y su dimensión afectiva, toda vez que si desde los primeros años se exige presentar de forma coherente y lógica las ideas, aceptar los mejores argumentos y ayudar a desarrollarlos, así como defender el diálogo inclusivo, aportará a la formación integral de los niños. Con el fortalecimiento de las competencias descritas, el debate, el diálogo, confrontación de ideas, se pretende encontrar que el individuo desde la escuela básica se forme para que logre su autonomía intelectual, permitiéndole apreciar la parcialidad de las pretensiones de la verdad y de validez, siendo éstas analizadas con pensamiento crítico. Muchas gracias.